Bueno, yo creo que habría que analizar en dos escenarios distintos. Uno es el escenario desde el punto de vista jurídico, el otro es el escenario desde el punto de vista político. Bien. Desde el punto de vista jurídico hay que tener en cuenta qué tipo de empresa es de la que se está hablando. Estamos hablando de una de las empresas más importantes que hay en el país, una empresa que tiene sucursales en muchos lados, que además tiene un desarrollo internacional, que se ha diversificado en distintos rubros, que tiene aproximadamente entre el 9 y 11% de las exportaciones agroindustriales, que es una empresa además de capitales nacionales, es decir, una empresa sólida, fuerte e importante para el desarrollo agroindustrial de nuestro país. Esta empresa tiene fortísimas dificultades económicas, arrastra un pasivo de alrededor de 100.000 millones de pesos, de los cuales ha ido desprendiéndose en los últimos meses de empresas subsidiarias, de tal manera que ha dejado de ser controlante. Y esto, si continúa así en este andarivel, evidentemente va a terminar desguazándose. Ha significado también la entrada en concurso. Aproximadamente debe alrededor de más de un tercio de capital en deuda financiera, con bancos internacionales y banca nacional. Y desde el punto de vista de la deuda que tiene con los organismos financieros internacionales, corre el riesgo de ser desguazada, vendida, y que por lo tanto pase a manos o a capitales extranjeros. Esto es el panorama de la empresa de la que se está hablando. Frente a eso, desde el punto de vista legal, ha habido dos movimientos. Uno de ellos es un decreto de intervención. ¿Qué es el decreto de intervención? Se nombra un interventor que desplaza al directorio que maneja la empresa. Esto no significa más que participar de la dirección de la empresa con el afán de conservar los puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que tiene alrededor de 4.500 a 5.000 puestos de trabajo entre la empresa y las subsidiarias, además de mantener los capitales y el funcionamiento de la empresa. Esto significa la intervención en la dirección de la empresa por un lapso acotado de unos 60 días. Todo esto se desprende del decreto de intervención. El siguiente paso puede ser, desde el punto de vista jurídico, la expropiación. La expropiación significa pasar ahora por el Congreso, que es el organismo madre que tiene que resolver la expropiación a través de una ley, pero previamente tiene que declarar que la empresa es una empresa de utilidad pública, es decir, para los objetivos políticos del gobierno, cumple una serie de funciones que la hace clave con esa declaración de utilidad pública y por lo tanto sujeta a expropiación. La expropiación es un procedimiento por el cual, está arreglado en la Constitución, por el cual el Estado entiende que los bienes o el funcionamiento de determinada empresa o particular o lo que sea son importantes para el Estado. Por lo tanto, los va a adquirir. Para eso tiene que pagar previamente a la expropiación un precio. El precio va a ser determinado y si hay alguna disconformidad, el tema se puede judicializar y establecerse un precio posteriormente a través de peritos o evaluaciones nacionales o internacionales. Yo digo esto porque se ha confundido el tema de la intervención con el tema de la expropiación. No necesariamente el proceso de intervención puede terminar en expropiación. De hecho, por lo que he visto en las noticias, se ha ido debatiendo distintas alternativas después de la intervención que pueden ir desde el asociarse el Estado con la empresa hasta una especie de expropiación limitada respecto de determinados bienes o determinadas empresas subsidiarias de la principal. Roberto, se ha planteado, usted decía, ¿no?, el uso ideológico, porque, por ejemplo, han aparecido noticias a nivel nacional que tienen que ver con lo que ha pasado en Alemania, utilizando la palabra salvataje, y aquí, como bien dice usted, intervención, que no necesariamente puede llegar a una expropiación. ¿Puede haber un uso también así ideológico en la terminología?
Sí, totalmente. De hecho, se ha ido confundiendo. Es decir, pareciera que las dos palabras significan lo mismo y no, no es en absoluto. La intervención es participar en la dirección de la empresa. La finalidad es conservadora, mantener a la empresa en funcionamiento, proteger los puestos de trabajo e investigar acerca de su estado financiero y económico. No significa en absoluto avanzar sobre la propiedad. La expropiación es un procedimiento previsto constitucionalmente por la cual el Estado Nacional, entendiendo de que determinados bienes son claves en el desarrollo, son considerados de utilidad o de interés público, entonces sí avanza sobre eso y expropia, pasa la propiedad a manos del Estado. A ver, si la diferencia, este no es un procedimiento propio de un sistema económico determinado. Países europeos han salido a lo que Claro. se dice el salvataje de empresas determinadas, el caso de Alemania con la compañía Lufthansa, que es la de bandera emblemática de ellos. Es decir, ha terminado teniendo parte del caudal de la empresa, con participación, etcétera, a través de una expropiación. Y Roberto, ¿y por qué cree que hubo esta reacción social en la comunidad, sobre todo allí en Reconquista, en Avellaneda, respecto de Vicentín? ¿Porque hay una grieta muy fuerte en la clase media argentina entre lo público y lo privado? ¿Hay un temor entre lo público y lo privado, digamos, de que pase a manos estatales? Yo creo que ni siquiera eso se ha analizado a fondo. En primer lugar, porque entiendo que la alternativa de la expropiación es una alternativa, no es una realidad. Desde el punto de vista constitucional tiene que pasar por el Congreso y el Congreso tiene que tener dos movimientos. En primer lugar, declarar a la empresa de utilidad pública y en segundo lugar, sacar una ley donde la ponga sujeta a expropiación. Todo esto falta aún. Pero además, porque pienso que ha habido una muy mala interpretación desde el punto de vista comunicacional e inclusive lo que he encontrado, diferencias en los titulares y en los copetes de muchos diarios e inclusive en programas televisivos o radiales, donde se confunde el tema de la intervención, que podría terminar allí, con el tema de la expropiación. Uno y otro son instituciones absolutamente distintas. A ver, en algún momento se han intervenido clubes de fútbol, se han intervenido sociedades, etcétera, y tienen que ver con el conflicto interno, con las deudas, con los enfrentamientos que hay dentro de determinadas sociedades o asociaciones. Para eso se pone una intervención. El tema de la expropiación obedece a un criterio determinado desde el punto de vista de la importancia política que se le dé al bien a expropiar. Si yo, por ejemplo, pongo un ejemplo X, tengo una propiedad, un campo, una chacra, lo que sea, por donde va a pasar una red cloacal, una acequia, un sí. puente, un camino, etcétera, entonces el Estado entiende que es de utilidad mi propiedad y lo va a expropiar. Para eso, previamente, tiene que indemnizarme, tiene que pagar un justo precio. El tema de la confiscación de bienes no existe ni constitucional ni convencionalmente, no está permitido. Y además se entiende que el proceso de expropiación es tan importante que amerita que no pueda ser manejado por el Poder Ejecutivo, sino que tiene que ser debatido a través de una ley en el Congreso, donde están representados los distintos grupos sociales y políticos. Yo creo que en gran parte lo que ha habido es una confusión y a esto no han ayudado mayoritariamente los medios, y he visto inclusive notas de colegas míos donde automáticamente pasan del tema de la intervención a la expropiación, cuando esto todavía ni siquiera está decidido. Y cuidado, ya estamos ahí en el otro escenario, que es el escenario político. Lo que entiendo es que el gobierno ha merituado que no le conviene asociarse a una empresa que tiene un pasivo tan grande
sin recibir nada a cambio, porque va a ser el socio tonto. Entonces lo que plantea es, para el salvataje de la empresa y para que quede en manos de capitales nacionales, sí la expropiación. Esto es una referencia o una decisión política.